Sí, ahí viene Ana. Perfecto, ahora sí estamos ya como para empezar. Bueno, como ustedes pueden ver por la diapositiva, yo le digo diapositiva, que viejazo, por el PowerPoint, como ustedes pueden ver, es nuestro tema Sofista y Sócrates. Eh, acá ya pasamos del periodo cosmológico al periodo antropológico, o sea, la naturaleza deja de ser la preocupación principal porque todavía sigue el tema de la naturaleza, todavía estamos con el tema de la gallina del huevo, ese problema del movimiento que vimos la otra vez, que recién va a terminar con Aristóteles, pero la naturaleza ya pasa a segundo plano, sino que es lo que pasa en primer plano ahora es los problemas humanos. ¿Y esto por qué se da este cambio? No se da porque sí nomás. Se da por el contexto histórico de la época. Por eso que la historia es importante estudiar, incluso para los filósofos. Ahora estamos en el siglo V de Atenas y este es el siglo llamado de Pericles, el siglo de oro de la escuela ateniense. De hecho, todo lo que ustedes conocen de Grecia, el Partenón, las esculturas, esa que vemos nosotros, todo es de la época de Pericles. O sea, nosotros cuando vemos Grecia, cuando imaginamos Grecia, cualquier imagen mental es de la época de Pericles, porque ahí Grecia llegó, en realidad a Atenas, ¿verdad? Algunos dicen que Atenas en detrimento de la otra ciudad, ¿verdad? Llegó a su esplendor. Y de hecho, para muchos, Pericles es el mejor estadista de la historia de la humanidad. Muchos le catalogan como el mejor estadista de la historia de la humanidad. El punto es que tiene que ver esto con los sofistas. Bueno, en la época de Pericles surge una cosa nueva llamada democracia. La democracia ateniense. Y esto es nuevo porque le da el poder al pueblo. Ahora bien, hay que aclarar que la democracia griega eh, no era una democracia como la nuestra, donde que el voto es universal, que es representativa, participativa, pluralista, sino que la democracia era una democracia donde votaba el ciudadano. ¿Y quién era el ciudadano? El ciudadano era el hombre, o sea, varón, que hizo servicio militar, o sea, tenía que prestar 2 años de servicio militar, y que tenía propiedades en la ciudad, o sea, tenías terreno. Si vos no tenías terreno, entonces no podías votar. Si no tenías propiedad en la ciudad, no podías votar, porque no eras un ciudadano. Si vos no hiciste el servicio militar, no podías votar, porque no defendiste tu ciudad. Entonces no tenías derecho a hablar por tu ciudad si no defendiste tu ciudad. Y si vos eras mujer, no podías votar porque eras mujer. Y si eras esclavo, no podías votar porque eras esclavo. Entonces, al final era otra vez un pequeño grupo de personas los que ejercían el derecho al... Ahí viene David, me encanta que vaya cayendo gente al baile. Eran un grupo de pequeñas personas los que ejercían el derecho al voto. No eran todos, eran los ciudadanos. Ese es el lado negativo de la democracia, vamos a decir. El lado que en la actualidad no sonaría negativo porque para nosotros esto que le estoy describiendo no sería una democracia porque no todos pueden votar, etcétera, etcétera. Porque las mujeres están excluidas, porque hay un sector que es esclavo. Entonces, para esta gente no sería democracia eso. Para nosotros no sería, pero para los griegos era ya democracia. Pero lo positivo de la democracia griega era que el ciudadano participaba, intervenía en la política. Los ciudadanos se reunían en el ágora, en la plaza, y debatían sobre la reforma de la ciudad. Si se quería hacer un templo, tenían que llamarse a los ciudadanos, hacer una asamblea y los ciudadanos tenían que discutir ahí si querían o no querían que se haga el templo. No, cuesta mucha plata. Sí, hay que hacer templo para congregarse con los dioses y se discutía, se debatía. Todo lo que se hacía se debatía. Y eso es lo positivo de la democracia griega. El ciudadano griego participaba, no es que votaba y se quejaba 5 años y después votaba otra. El ciudadano griego participaba en su ciudad. De hecho, yo le hablé, cuando dimos hermenéutica, le hablé del concepto de idiota. Y por eso viene el concepto de idiota. Idiota es el que no participa, el que no interviene en su ciudad. El que no apoya, el que es indiferente a su ciudad. Porque para el griego es una virtud ser ciudadano y participar en tu ciudad. Entonces, si vos no participas en tu ciudad, eras un idiota. Si vos no participás en la reforma de tu ciudad, eras un idiota. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los sofistas? Bueno, en este contexto se necesitó de gente que enseñe a debatir, que enseñe a destacarse en las asambleas, en el ahora, porque
la gente quería destacarse políticamente. Entonces uno tenía que saber hablar, tenía que ser secretario de asamblea para ascender políticamente. Y en ese contexto salen un grupo de profesores, maestros, que se hacen llamar los sofistas y dicen, yo te he enseñado a debatir, a destacarte. Y por eso en ese contexto surge la preocupación por el hombre, porque ahora la gente se preocupa por el ciudadano, por la vida en la ciudad, por las reformas políticas, por las leyes y porque hace falta educadores que le enseñen a la gente a ser ciudadano. Entonces, en ese contexto es que surgen los sofistas. Esto ya viene usted en SPI, pero ampliado, vamos a decir. Así que lo que vamos a ver es lo mismo, pero más desarrollado. ¿Cuáles son las ideas principales de los sofistas? Primero, los sofistas dan escéptico y relativista. Escéptico quiere decir que duda de que haya una verdad absoluta. Y relativo es que cree que la verdad depende de cada uno. Para los sofistas no hay una verdad universal ni objetiva. Para ellos todo es relativo. O sea, la verdad depende de la posición en la que vos estés. Una cosa puede ser linda o puede ser fea, depende de quién la mire. Una cosa puede ser justa o injusta, depende de quién la mire. Una cosa puede ser buena o mala, depende de quién la mire. Entonces, el conocimiento para los sofistas es relativo. Los sofistas también, como les dije, dan un énfasis en el hombre en el lugar de la física de naturaleza. Los sofistas se preocupan más por problemas políticos, problemas de la ciudad, que por problemas, ya no buscan más el arjé, ya no buscan más sino que se preocupan por los problemas humanos. ¿Qué son las leyes? ¿Cómo se debe dialogar con los hombres? ¿Cómo se debe uno conducir en la asamblea? Entonces, los sofistas sostenían que al no ser naturaleza objetiva, al ser subjetiva, entonces la preocupación tiene que ser el hombre, que también es subjetivo, pero por lo menos sirve para llegar a un acuerdo. Porque los hombres en discusión llegan a un acuerdo y hacen una convención. Nosotros, por ejemplo, nos podemos poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a poner de acuerdo a ver qué vamos a hacer como, qué vamos a hacer con el horario de examen, por ejemplo. Y nos ponemos de acuerdo y hacemos o decimos, o nos ponemos de acuerdo qué temas, qué temas sobre esta unidad repasamos, por ejemplo. Entonces así nos ponemos de acuerdo. Nosotros tenemos distintas opiniones, pero nos ponemos de acuerdo. Esto concuerda con el espíritu democrático de la época. Otra característica importantísima de los sofistas, de los sofistas, es que ellos hicieron énfasis en la educación. Los sofistas reaccionaban contra... los sofistas fueron los primeros educadores en el sentido moderno. Los primeros profesores fueron los sofistas. Ellos fueron los primeros en cobrar por enseñar. Y esto de hecho estaba muy mal visto en su época. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo universal y vos no puedes cobrar por algo que es de todos. El conocimiento tiene que ser algo de todos, según la noción griega, y vos no puedes cobrar por algo que es de todos. Que vos cobres por el conocimiento es como que yo te cobre por agua. Pero los sofistas decían, no, yo trabajo en esto, yo me preparo y esto por tanto requiere una paga. Entonces los sofistas por eso son considerados los primeros maestros. Si bien antes ya había maestros, de hecho Tales fue maestro Anaximandro, Anaxímenes, no era un sistema en donde se redituaba eso, por eso no eran educadores per se, no era gente que se dedicaba a enseñar, sino que era gente que eran matemáticos, científicos que se dedicaban a eso y anexo enseñaban. En cambio, los sofistas fueron los primeros maestros de profesión.
Los sofistas reaccionaron a la educación aristocrática de su tiempo y promulgaron una educación para todos los hombres. O sea, los sofistas decían que todos los hombres tienen derecho a educarse. Por supuesto, siempre y cuando tengan para pagarles. Algunos sofistas hacían el tema de fraccionar la cuota, pagar después, así como hacen los colegios privados ahora. Pero los sofistas decían que cualquiera que tenga para pagar a ese sofista tenía derecho a ser educado. Entonces, todos los hombres son iguales. O sea que cualquiera, no importa su raza, su color, no había distinción entre griego, bárbaro, todo el que quiera aprender y tenga los recursos, aprendía. Esto en parte es progresista porque eh, la educación era un lujo de la aristocracia antes, pero en parte también no del todo. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir recursos para pagar a los sofistas, sobre todo los sofistas más destacados que cobraban carísimo. Entonces al final otra vez los aristócratas otra vez eran lo que podían pagar. Pero de cualquier manera esto representó un rompimiento, porque cualquiera que tenía plata podía estudiar con un sofista. De hecho hay gente de escasos recursos que se formó con sofistas. ¿Por qué? Porque ellos le decían el tema de cómo elegir el tema de pagarme después, o sea, entonces, eh, por eso en cierta forma es un avance. Pero como le dije, casi todos los sofistas todavía eran aristócratas porque era lo que tenían para pagar la educación, sobre todo de los sofistas famosos. Los sofistas hacían énfasis en la retórica, en el arte de expresar y en la dialéctica, o sea, la técnica de dialogar. La retórica es el arte de saber cómo hablar y dialéctica es el arte de saber dialogar. Es decir, para los sofistas era más importante el cómo vos decías que lo que decías. Lo importante no era la verdad, porque la verdad es relativa, sino lo importante es saber convencer, saber hablar, tener labia. Por eso los sofistas tienen una fama negativa, tienen una fama de chanta. Sobre todo esa fama le viene por Platón Aristóteles, que eh, Platón lo les odiaba. Sobre todo viene por esa fama de chanta, viene por culpa de Platón y después Aristóteles, ¿verdad? Y de hecho, hasta ahora la palabra sofista tiene una connotación negativa. Cuando vos decís una cosa que es falsa, te dicen eso es un sofisma. Entonces, hasta ahora tiene negativo, pero los sofistas hacían énfasis en saber hablar. Porque para los sofistas no había una verdad. Entonces, lo importante no era hablar, sino saber convencer. Bueno, después tenemos una distinción entre ley natural y ley convencional. Y esto fue posiblemente lo más revolucionario de los sofistas junto con el tema de la educación. Ante los sofistas la ley era visto como algo natural, pero los sofistas decían, no, la ley no es natural, la ley es un acuerdo entre personas. Y esto genera una distinción en el derecho que hasta ahora persiste, una división entre la rama natural de derecho y la rama convencional, jus naturalismo versus jus jurismo o jus positivismo, como quieran llamarle. La pregunta es, ¿las leyes son naturales o las leyes son producto de acuerdo entre nosotros? Les pongo esta duda. Matar. ¿Matar es malo por naturaleza? O sea, naturalmente está mal matar. ¿O matar es malo porque nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos matar es malo? Yo creo que fue que nos pusimos de acuerdo Eso decían los sofistas. Matar no hay ni naturaleza. La naturaleza, pero te dicen los sofistas que matar es malo porque nosotros dijimos que es malo. Nos pusimos de acuerdo porque vimos que la sociedad no va a funcionar si nos matamos entre todos. Entonces dijimos, vamos a prohibir matar. Y el que mata va a tener pena. Ahora, otros juristas dicen, no, matar está naturalmente mal. Vos no podés matar por naturaleza. Acá hay un mensaje a ver qué dice el chat. Mm.
Eh, pero las dos posturas, tanto el naturalismo como el jurismo, positivismo, tienen problemas. Vamos a empezar por el positivismo, ya que Ana dijo, matar es malo porque nosotros nos ponemos de acuerdo en malo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una cierta situación la gente se pone de acuerdo en que no está mal matar? Por ejemplo, Nuremberg, las leyes de Nuremberg, se pusieron de acuerdo en que no está mal matar siempre y cuando esa persona sea judía. O sea, los judíos no tienen derechos y eso era legal porque eh, se hizo por convención. Todos los legisladores se pusieron de acuerdo y dictaron leyes raciales, las leyes raciales de Nuremberg. Ya a los judíos se les podía llevar a campo de concentración, deportarles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero el otro lado también tiene el naturalismo también tiene su problema. Porque si vos fundamentás la ley con la naturaleza, vos podés decir entonces que en la naturaleza los fuertes se imponen a los débiles y que por tanto eh, es natural que el fuerte domine. O podés argumentar cosas como que eh, la, la homosexualidad está mal por naturaleza. ¿Por qué? Juan Pablo. Lo de la homosexualidad, por ejemplo, es un tema que para nosotros, o sea, en esta parte, vamos a decir, vamos a llamarlo occidente, ¿verdad? Pero para nosotros es como, es algo, entre comillas, no natural, pero, o sea, según la sociedad, no sé cómo decirle. Pero en África, por ejemplo, es absolutamente todo lo contrario, en el sentido de que para ellos, o sea, ellos miran los animales y hay muchísimas, o sea, obviamente hay muchísimas especies que sé yo, ¿verdad? Se ve entre los machos, entre las hembras teniendo actos sexuales, qué sé yo. Pero el tema es que no es que ellos dicen en la naturaleza está, por tanto está bien, sino que cuando le ven a una persona que es homosexual, dicen, eh, eso es algo totalmente natural. Así que es tan natural que mejor anda a vivir a un establo, anda a vivir al campo o múdate vos solo al bosque tan natural que es, vamos a decir. O sea, es otra cosa, obviamente una visión súper negativa, pero de la forma contraria a la que tenemos nosotros, Sí. o a la que se tiene en general, vamos a No, y decir. de hecho nosotros te voy a explicar cómo es nuestro razonamiento, el razonamiento no nuestro, porque el razonamiento, vamos a decir, de los naturalistas conservadores. Lo natural es que haya dos sexos, hombre y mujer, biológicamente definidos. Eso es natural. Y eso está hasta podemos decir es científico, porque biológicamente, ahora después podemos entender las razones culturales, esas cosas, eso es otro tema, pero así hablando biológicamente existen dos, y después hay algunas anomalías, pero esos son justamente el hermafroditismo, eso que son casos excepcionales. No voy a decir anomalías porque suena muy chocante, ¿verdad? Entonces hay dos sexos biológicos. Héctor. Hay otra postura sobre que la homosexualidad está mal porque no es acorde con nuestra biología, por así decirlo. Esa es otra cuestión también, otro punto de vista. Profe, o sea, no está, así como acabas de decir, no está mal, la homosexualidad no está mal, no es porque nosotros, o sea, porque la gente dice que está mal, simplemente dijo, ah, ¿sabes? Entre dos hombres no pueden tener hijos, así no dice Sí. la religión, porque muchas religiones dicen así, entonces el ser humano fue el que definió, ay, eso está mal. A, Eso no es, a eso iba. ¿verdad? El punto es que nosotros tenemos relaciones porque somos seres sexuados. Y nosotros somos seres sexuados porque la función de eso es generar descendencia, procrear. Entonces la naturaleza te dio ese diseño, vamos a decir, para que vos, esa es la postura, vamos a decir, eh, biologicista, vamos a decirle. Entonces, si la naturaleza te dio eso, entonces quiere decir que cualquier comportamiento que se salga de eso es antinatural. Porque lo natural, para lo que está diseñado, eso
es para la función específica que tiene que cumplir. Entonces, y ahí tenés un quilombo legal. Para no meternos más en el tema general, voy a dar otro ejemplo que es el tema de la vida. Derecho a la vida. La vida es algo que naturalmente defendible. O sea, atentar contra la vida de una persona es antinatural. Los animales atentan contra otros porque quieren comer, para preservar su vida, vamos a decir, por comer, por defenderse. Pero el animal no mata premeditadamente, el animal no mata con saña. Aunque hay estudios científicos que dicen que los delfines y otros animales sí pueden llegar a matar con saña. Pero bueno, eso es otro tema. Esa es discusión neurológica, de neurociencia, vamos. El punto es que lo natural es que vos solamente mates para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien se accidenta y cae en coma y los médicos te dicen que ya no va más a funcionar? Y entonces lo antinatural va a ser desconectarle. Vos tenés que mantenerle con vida hasta... O puede fundamentar de otra forma también. Lo natural, ya que está así, en la naturaleza el enfermo tiene que morir, el débil muere. Entonces depende de cómo interpreta la naturaleza, pero los dos ejemplos son graves. O el tema, por ejemplo, otro tema es el aborto. ¿Qué animal aborta la naturaleza? Ni un animal aborta la naturaleza. El ser humano es el único animal que mata a sus embriones en desarrollo premeditadamente. Entonces, por tanto, el aborto es antinatural y por tanto tiene que ser ilegal y tiene que... De hecho, el tema del aborto, incluso en nuestra constitución va a ser un problema, porque nuestra constitución establece que el Estado paraguayo protege la vida y define la vida claramente desde la concepción hasta la muerte. Técnicamente, eso es lo que... Pero, ¿Ana? eso, profe, también es bastante relativo, porque la Constitución misma dice también que hay casos en donde sí se puede abortar, cuando ya está en peligro Sí. la vida de la madre, por decir así. O sea que en realidad el aborto no es ilegal del todo en Paraguay. Pero ahí porque prima derecho a la vida y cuando hay una vida en peligro, ahí recién podés. De hecho, ese tema de que el Estado protege la vida, por más loable que sea, genera problemas. En 2011 hubo un caso de un chico que se accidentó en moto y tuvo muerte cerebral. Su corazón latía, lo básico de su organismo funcionaba, pero su cerebro ya estaba... Y los médicos dijeron que ya las probabilidades de que volviera en sí son prácticamente nulas. Pero como todavía estaba vivo, la familia le quería desconectar, pero como todavía estaba vivo, el Estado les prohibía porque iba a ser un homicidio si le desconectaban, porque estaba todavía vivo y el Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, mientras no se declarase muerte legal, no se podía y la familia tuvo que pagar. Ustedes saben que una internación de ese tipo es casi un palo por día o un palo y algo por día. Entonces, Pero en el caso, profe, del aborto, en el caso de que la madre corra peligro, sí. ¿quién es la persona que está, vamos a decir, moralmente o como sea, para decir, la vida de la mamá vale más que del bebé que puede nacer, que probablemente puede llegar a hacer cosas mucho mejores que la madre si le tenemos a la mamá acostada las 24 horas al día, hasta los 6 meses en que la criatura le podemos sacar por cesárea y le metemos en incubadora? Y eso es un debate bastante interesante una cuestión bastante interesante la que vos presentás. Pues hubo muchos casos en el aborto acá en Paraguay que no se veló siendo criaturas las mujeres embarazadas y no se veló por la seguridad de las niñas, sino por el de bebé. Y se hizo Sí. un quilombo por eso, siendo que lo más lógico, por así decirle, en mi punto de vista, era salvar a la mamá que aún era una criatura, ya que se decía que el embarazo era un riesgo. Sí. Pero las autoridades paraguayas dijeron no, van a matar al bebé. Había otro bebé también, o sea, es algo que no entiendo. Y ahí vos podés decir, bueno, entonces vamos a poner un acuerdo y vamos a decir en qué caso se puede, pero ahí está el problema, pues convencional. Porque vos decís, por ejemplo, ¿desde cuándo un bebé es un ser humano? Desde los 6 meses, entonces quiere decir que cuando tiene 5 meses, 29 días, vos le puedes matar. Entonces es humano a los 6 meses. ¿Y quién decide cuándo es humano y cuándo no? Decidimos por la formación de sus órganos, decidimos por cuándo late su corazón, decidimos cuándo funciona su sistema nervioso. ¿Cuándo decidimos que es humano o no? Porque si es porque es un ser consciente, entonces cuando no es consciente no es humano. Cuando su sistema nervioso no funciona, entonces
tampoco un tipo en coma es un humano. Yo puedo vaciar el calor de un arma en un tipo en coma y no me pueden arrestar porque el tipo ya no es humano, porque no tiene conciencia. O también a un bebé de menos de 3 meses también, Sí. según un cierto criterio de autopercepción y todo eso. Entonces el tema es cómo, si nos ponemos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Otro problema que genera el tema convencional es el tema de la multiculturalidad, porque cada cultura hace sus leyes por convención. Y por ejemplo, si nos vamos a las leyes entre comillas de nuestros indios decían que con el primer sangrado una nena ya era mujer, entonces se podía casar con un tipo de 40 años tranquilamente. Se le podía dar a un tipo de 40 años a una nena de 12, 13 que tuvo su primer periodo y se le podía dar porque para la convención de los indios ya era mujer. Para la convención de nuestros indios ya era mujer. ¿Y eso está bien? ¿Qué hacemos con eso? ¿Le dejamos actuar según sus costumbres o prohibimos eso? Pero si prohibimos, ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestras leyes? Ahora podemos decir, no, profe, pero naturalmente, biológicamente, eso no está preparado. Neurológicamente tampoco. De hecho, hay hasta cosas científicas que dicen que los partos son más riesgosos los partos de una nena de 12, 13 años. Eso. Y neurológicamente, obviamente, la nena no está todavía preparada para ser mamá. Pero vos le venías con tu ciencia y estás atentando, y, te pueden decir también que estás atentando contra la cultura de ellos. Hay un libro de Juan José Sebrelli, El aseo a la modernidad se llama el libro. Y en ese libro narra una anécdota así de un guardia inglés, un soldado inglés que estaba custodiando un fuerte en África. Ustedes saben que los ingleses colonizaron, hicieron desastre en África, los ingleses. Ese guardia estaba custodiando y de repente le ve a una mujer corriendo. Entonces él, pillando que algo pasaba, abre el fuerte y deja que la mujer entre y después cierra el fuerte. Enseguida ya viene la tribu y la tribu le dice que le devuelvan a la mujer y el guardia le dice, ¿y por qué? Y le dice, porque según las leyes de nuestra tribu, esa mujer tiene que morir. No sé qué habrá pasado, posiblemente haya convertido a adulterio, porque en las sociedades primitivas, sobre todo, incluso los hebreos, está en la Biblia, el adulterio se pena con la muerte, porque era todo un problema tribal, eso. Eh, amenazada con la unidad de la tribu y todas esas cosas, entonces tenía que morir. Y el guardia le dijo, ok, sus costumbres dicen que ella tiene que morir, y mis costumbres de caballero inglés dicen que yo tengo que proteger a la dama, así que, y le apunta con el fusil y le dice, si ustedes sigan su costumbre, que yo sigo las mías, le dice y la apunta así con el fusil. Obviamente los tipos que tenían todo lancita, eso, se retiran porque era un arma de fuego, entonces muchos no iban a poder hacer. Pero la pregunta ahí, ¿quién hizo lo correcto ahí? Cualquiera de nosotros, occidentales, estaríamos a favor del caballero inglés, porque defendió a una mujer. Pese a que los ingleses hicieron un desastre en África, ¿verdad? Y que él le decía que los negros eran inferiores a los blancos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en ese caso se defendió a una mujer. Pero ¿no atentó acaso él contra la cultura de los africanos, de esa tribu? Sí, pero mm, como Ven que es complejo el tema. la costumbre ya, ya no debería tan, no sé, eh, como cumplida ese tipo de costumbres. Sí. Por ejemplo, en la India, cuando era el rey británico, tenía una costumbre donde sacrificaba a una mujer para quemarla por ahí. Sí. El Fatima Tati por ahí. Y hubo mucho quilombo por eso en la India. Los ingleses prohibieron esa costumbre. Me acuerdo de una película hace mucho bien. A mí, por ejemplo, me da risa cuando la izquierda misma, la izquierda de ahora,
le critica a Marx por ser europeizante y colonialista, porque Marx decía que el capitalismo tiene que entrar en la India. Marx decía que entra el capitalismo en la India, porque va así se elimina el sistema de casta. Y Marx sabía que los ingleses eran unos desgraciados, pero decía, es mejor un sistema de producción desarrollado que un... Entonces le dicen, no, Marx era un europeizante, colonialista, y las críticas de Marx, y no sé yo qué querían, el sistema de casta. Ese racismo donde unos ciudadanos eran inferiores y otros eran superiores. Por supuesto que nuestra sociedad también tiene desigualdad, pero no esa desigualdad. Pero la pregunta es, ¿eso es lo correcto? Sí. ¿Quién tiene derecho a imponer a otra cultura? ¿Entendés? Entonces, ven que son temas complejos. ¿Por qué yo puedo decirle a otra cultura esto está bien, esto está mal? ¿Y por qué otra cultura también puede decirme a mí que eso está bien, eso está mal? La verdad, muy complicado, ¿no? Sí. ¿Sabe que se puede? Se puede. Sí. No es que no se pueda. Porque llega un punto que o sea, las personas que tienen otra cultura se dan cuenta también y dicen, no, ¿qué estoy haciendo yo? Esto va en contra de lo que es la vida, por ejemplo. Por eso muchas culturas pasando el tiempo cambiaron. No es que se quedaron como están, sino que fueron evolucionando y viendo un lado mejor y que no afectara tanto tampoco a ellos como a la vida misma de cada uno de los que están en la cultura misma. Entonces, A él dijo, no, eso está mal o eso está bien, pero como fueron cambiando y se fueron dando cuenta, para mí que entendieron, creo. entonces, los sofistas mostraron que no hay una ley natural, que la ley es diferente según la región, el lugar, pero también esa ley convencional de Carlos Sofista también tiene, como vimos, también tiene sus problemas, porque uno puede aceptar nomás, ay sí, que las mujeres usen burka, total es su cultura, que las mujeres en Irak usen burka, total es su cultura. Entonces, ven, esos son los problemas que tenemos con los tipos de leyes de los sofistas. Ahora veamos a algunos sofistas destacados. Primero está Protágoras, que estableció el principio de homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto no son, agregó Platón. España sí, exactamente, Héctor. Entonces Protágoras es el principio de homo mensura. La norma, o sea, el hombre establece lo que está bien, lo que está mal, lo justo, lo injusto, lo bello y lo feo. ¿Qué es arte, qué no es arte? Establecemos nosotros en la asociación. Para un pendejo de 15, 16 años, el reggaetón es música. Para nosotros los que estamos más mayores, nos resistimos a considerarle eso música. Igual que para los abuelitos de los años 20, eso el rock and roll no era música. Para la gente que nació en el 40, en el 50, el rock and roll. Bueno, en el 50 ya sí, porque ya estaba Elvis, pero antes del 50, la gente antes del 50, el rock and roll no era música. Teodoro Adorno hacía que el jazz no era música porque era improvisación. Entonces, ¿qué es arte y qué no es arte? ¿Qué es música? Establecemos los hombres. Nosotros nos ponemos a acuerdo y decimos, esto es música. Ahora, esto es la onda. ¿Qué es bello, qué es feo? Nosotros nos ponemos de acuerdo. Vimos nosotros en la primera clase la Venus de Willendorf, que era una gordita, y las pinturas también de mujeres gorditas, que en esa época expresaban belleza, pero ahora la belleza es lo más flaquito, lo más... También depende de la cultura eso también, no vamos a universalizar. Entonces, lo que es correcto, incorrecto, justo, injusto, se establece de acuerdo a la cultura, eso decía Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Nosotros los hombres establecemos qué es justo y qué no es injusto. Y por eso dijo lo que es importante, lo que dijo la compañera, el diálogo. Entre las culturas a veces hay diálogo y muchas veces aceptan valores de otra cultura, las culturas. Y nosotros muchas veces también aceptamos valores de otros
de otras culturas. Protágoras también era agnóstico. Agnóstico quiere decir que él decía que nosotros no tenemos la capacidad de afirmar o negar que existe Dios. Nosotros no podemos saber si existe o no existe Dios, porque no tenemos la capacidad de... Porque Dios está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ver si existe o no existe? Hablemos de otro sofista, Gorgias. Gorgias decía, no existe el ser ni el no ser. O sea, no podemos afirmar que nada es real. Porque el ser no puede ser porque si es eterno sería infinito. Significa que no está en ningún lugar. ¿Cómo yo puedo decir que esto, para que te entiendan, cómo yo puedo decir que esto es rojo? Si miran, ahora mismo se está destiñendo y está dejando de ser rojo. Hasta podía parecer rosado también así. Sí, la pantalla se ve rosado por el tema de la cámara. Se ve rosado. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que algo es si yo percibo una cosa? ¿Cómo yo puedo decir que algo es lindo si para otra persona puede ser feo? Para que exista el ser, tiene que ser, como dice ahí, algo absoluto, infinito, y que todos vamos, entonces no puede existir el ser. Si el ser fuese, no podría ser pensado, porque lo que una cosa es diferente a lo que yo pienso de esa cosa. Lo que yo pienso de fulanito, perenganito o sultanita es lo que yo conozco, pero yo no puedo saber la verdad de fulanito porque yo no soy fulanito. Yo conozco lo que fulanito me muestra a mí. Muchas veces pasa incluso que nuestra actitud hacia las personas cambia con el tiempo, porque le conocemos mejor y nos cae mejor o nos cae peor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo pensar en el ser si lo que yo pienso es distinto de lo que vos pensás? O lo que yo pienso es distinto de lo que es. Yo puedo decir ese mueble es lindo, pero Ana me puede decir, no, un mueble horrible es. Y Héctor me puede decir, a mí me gusta. Y Juan Pablo me puede decir, es lindo, pero me gusta más el mueble que está. Entonces, ¿cómo podemos decir? Eh, cómo podemos pensar sin pensar diferente al ser? Y aunque pudiésemos extraernos, abstraernos y ver el ser, tuviésemos una iluminación y veamos el ser real de las cosas, no podríamos comunicarlo porque el ser se expresa en lenguaje. Y el lenguaje depende de las personas y depende del contexto y de la cultura. El lenguaje cambia con el tiempo, el lenguaje se modifica y el lenguaje también limita nuestro entendimiento. Por ejemplo, yo digo blanco, pero un esquimal tiene más de 20 formas de decir blanco. Entonces, para un esquimal, el blanco que yo digo blanco a lo mejor no es blanco. Es, no sé, tiene otro nombre. O el ejemplo que yo les di una vez, que creo que ya les di, no me acuerdo. El tema de verde y azul. En guaraní, verde y azul se dicen igual. Porque para guaraní no había diferencia entre el verde y el azul. Entonces, ¿cómo le vas a hacer entender al guaraní que existe un verde y un azul si el guaraní les ve igual? ¿Cómo un esquimal no vas a entender que existe este blanco y existe este otro blanco si para nosotros todo es blanco? Y si es daltónico, profe, peor vente. Es peor, exactamente. O los alemanes que tienen palabras para cosas que nosotros ni entendemos. O por ejemplo, en español vos podés decir te quiero o podés decir te amo. En Estados Unidos las dos cosas dicen I love you, entonces vos no sabés que, no sabés, está diciendo que te quiero, te está diciendo que te amo, vos tenés que ver el contexto en el que se dice esa oración para saber si... O nosotros decimos amor a secas, pero en griego hay philos, que es el amor así más abstracto, está eros, que es el amor ya... Eh, el amor sexual, vamos a decir, la atracción física, vamos a decir. Entonces, en griego hay como tres formas de decir amor, en español hay una. Bueno, ahí te amo, pero te quiero no te amo, entonces es diferente.
En cambio, para el griego hay clases de amor, así. Nosotros, para todos, nosotros hablamos en amor. Y en inglés peor, porque en inglés I love you para todo. I love you, te quiero. De hecho, vos a veces ves así películas, eso, y le dice el tipo a su socio, I love you, man, o sea, te quiero, y vos decís, ¿qué pasa acá? Porque nosotros entendemos I love you, traducimos I love you como te amo, ¿entendés? Pero para el yankee es te quiero y te amo al mismo tiempo. O sea, él ve el contexto de esa película, ve que le dice I love you, man, y se chocan las manos así. Y él por el contexto entiende que le dice te quiero a su amigo. Pero nosotros decimos, de la coraca todos se entienden, decimos así, nosotros, epa, ya pensamos mal y todo así. Entonces ven cómo el lenguaje, y esto es importante porque los sofistas se dan cuenta de eso, que el lenguaje limita nuestro entendimiento y el lenguaje es algo que cambia con el tiempo. Si yo le digo a mi papá la palabra crush, mi papá asocia con una gaseosa que se vendía en su época que era naranja que se llamaba crush. En cambio, si yo le digo a mi alumnito crush, él va a entender como su amor platónico, como... Espérate, hay que mover acá. Los sofistas se dividen en dos grandes corrientes. La primera corriente, que entendía la naturaleza como un principio de igualdad, o sea, la naturaleza nace todos iguales y la ley nace desiguales. La convención es lo que diferencia al griego del bárbaro. O sea, nosotros los griegos tenemos leyes, tenemos cosas, por eso somos más avanzados. Porque hacer todo iguales no hay ley, no hay anarquía. Entonces nosotros la ley nos hace ciudadanos, nos hace gente civilizada. Estos son Hippias y Antifón, por ejemplo. Y la segunda corriente del caso tenía que la ley es el más fuerte. La naturaleza no hace diferentes y la sociedad por eso tiene que establecer igualdad para que se impongan los fuertes a los débiles. Voy a explicar esto, voy a desarrollar esto mejor. Por ejemplo, el filósofo Critias, me corrigió ahí el corrector, Critias y Trasímaco sostiene que la religión es un invento para regular el comportamiento social. O sea que la religión es algo creado por el hombre para regular las leyes. Por ejemplo, Moisés con los 10 mandamientos. Moisés inventó eso para que no se peleen todo el tiempo los hebreos. Entonces hizo una ley, usó una serie de 10 mandamientos para que se entiendan todo entre sí. Entonces la religión es un invento para regular la sociedad. Hippias, por su parte, sostenía que la ley no puede ser universal, porque la ley acá puede ser no válida acá, en otro lado. Porque la ley se diseña según necesidades de cada sociedad. Por ejemplo, leyes más duras contra la delincuencia pueden ser buena idea acá, pero en países con nula tasa de delincuencia, a lo mejor no son necesarias esas leyes más duras contra la delincuencia. A lo mejor estas son contraproducentes. Leyes de regulación de natalidad pueden ser válidas en países donde hay superpoblación, pero en países donde hay poca población no pueden ser aplicadas. Entonces la ley depende del contexto. Antifón, por su parte, dice que no se puede hablar de una sola naturaleza. Hay varias naturalezas. Por tanto, los humanos son iguales independientemente de su raza o clase social. Por eso, la diferencia no son naturales, sino son sociales. Volvemos otra vez a la sociedad la que hace las leyes. Entonces, es la pregunta esa. ¿Lo justo o lo injusto es por naturaleza o es por la sociedad? Y si es por sociedad, ¿lo justo y injusto cambia según el tiempo o no cambia según el tiempo? ¿Hay una justicia absoluta o no hay una justicia absoluta? ¿La justicia siempre es justicia o no es siempre justicia? Vamos a ver un corto pero
pequeño debate para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan quién tenía razón. Bueno, creo que estás listo para morir, anciano. Has traicionado al santuario y debes pagar por este desacato. Así que lo hice. ¿Sabes quién te ordenó? ¿Por qué paró? ¿Qué pasó acá? Deshacerte de Grievous sin excusas, asesinará a Athena y se quedará con el santuario como un señor, traicionándolos. ¿Y eso qué importancia tiene? Ya veo. Creía que esos caballeros que le juraron lealtad a su santidad no sabían nada de su maligno complot. Pero veo que tú sí sabes bien que Agnes es un hombre muy cruel y aún así lo sigues. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Arles intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Eres un tonto. ¿Qué dices? La injusticia jamás se convirtió en justicia. Como dijiste, eso es algo que la historia pasada nos lo ha probado. Incluso el Imperio Romano, el cual tuvo el más grande ejército, fue derrotado y hace mucho que desapareció de la tierra. Ese es el modo en que el poder de la injusticia decae. La injusticia siempre es injusticia. Y la justicia verdadera es y será siempre la justicia. Eso no cambia, como tampoco él cambiará. Sino tú lo verás en el futuro. ¿Se pudo ver el video? Sí. Bueno, ahí hay dos posturas. Una más sofística, sería más de la segunda sofística, más de lo que creen que la ley es depende de quién está ahí, del poder es justicia, más de la segunda sofística o la sofística corrupta, como la llaman algunos. Y otra es más socrática, que siempre, lo bueno siempre va a ser bueno y lo malo siempre va a ser malo, independientemente del tiempo, la época y la circunstancia. Matar siempre va a estar mal, robar siempre va a estar mal, mentir siempre va a estar mal y así sucesivamente. Porque la justicia siempre es, como dijo Doko, el maestro del Libra, la justicia siempre es justicia y la injusticia siempre es injusticia. Pero algunos sofistas están más de acuerdo con Máscara de la Muerte, que la justicia viene según la época y que los que tienen poder imponen la justicia. Así, por ejemplo, los que conquistan un país o un territorio imponen sus leyes, imponen sus normas, imponen sus costumbres. Entonces, es un debate interesante. Y da para mucho. Para mucho, para mucha discusión. Ahora vamos a Sócrates. Eh, Sócrates en principio era igual que los sofistas, tenía muchas cosas en comunes con los sofistas, se preocupaba por el tema del humano, era considerado importante que el ser humano intervenga en la vida de la ciudad, que el ciudadano tenía las mismas preocupaciones que los sofistas y era contemporáneo a ellos, pero tenía diferencias. La primera y más grande es que los sofistas cobraban por enseñar, en cambio Sócrates enseñaba gratuitamente. Y vos puedes decir, profe, entonces cómo Sócrates vivía si él enseñaba gratis y no se dedicaba a otra cosa, porque Sócrates no trabajaba de otra cosa. Bueno, para empezar, Sócrates era de una clase social muy amplia y además tenía grandes patrocinadores. Tenía amigos que le invitaban a comer, tenía amigos que bancaban sus... Entonces tenía sponsors de Sócrates.
Profe, Sí, también es lo que ahora llamaríamos un jubilado, vamos a decir, de sí, los, creo que era Oplita. sí, sí. Justamente a eso iba a ir. Eh, Sócrates, sabemos nosotros, de hecho sabemos que nosotros existió de verdad Sócrates, porque él no escribió nada. Vamos a ver eso cuando hablemos del diálogo. Pero sí sabemos sí sabemos que él existió porque él fue entrevistado por Heródoto. Sócrates participó en la batalla de Maratón. Entonces sí, era hoplita, como ustedes dicen, los hoplitas tienen, tuvo su, vamos a decir, su pequeño ahorrito. Y aparte que el hecho de que sea hoplita nos dice que es de clase alta, porque no cualquiera tiene para ponerse esa armadura. El escudo, la lanza, eso eran caros, o sea, no era barato. Por eso sabemos que Sócrates existe y sabemos que Sócrates era de buen pasar. Otra diferencia de los sofistas es que Sócrates usaba el monólogo, o sea, los sofistas usaban el monólogo, o sea, los sofistas hablaban de la retórica, eso, pero los sofistas tenían una enseñanza verticalista. El sofista enseñaba, vos aprendías. En cambio, Sócrates dialogaba. Sócrates eh, quería llegar a la verdad contigo. O sea, él no te decía, no seas bruto, yo sé, sino que él llegaba a la verdad a través del diálogo. El diálogo era su método para llegar a la verdad. Y por eso mismo él no quería escribir, a eso quería ir. Él no escribió nada porque él quería que la gente saque sus propias ideas. Entonces él no quería escribir, nunca escribió nada. De lo que conocemos de Sócrates conocemos básicamente por Platón. Y siempre que estudiamos a Sócrates es un problema porque nosotros no sabemos hasta qué punto lo que Platón dice de verdad dijo Sócrates. Y esto ya hablamos también en la clase de hermenéutica, la clase pasada, de cómo discernir eso. Otra diferencia que también hablamos en la clase pasada es los tipos de diálogos. ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de dos formas de apelar a la gente, lo afectivo y lo racional? La propaganda de cerveza diosa, para los que nos recuerdan. Los sofistas apelando a lo afectivo, o sea, buscaban convencerte por apelando a tus emociones. Igual que los políticos se van, besan bebés, se pasan la mano con los campesinos, se reúnen ahí con la gente de los comedores pobres y hacen campañas así, apelando a lo afectivo, que decir, ah, mira, ese se preocupa por la gente, se está rodeado de campesinos, se está... Y Sócrates no, Sócrates apelaba a convencerte con argumentos racionales. Es como la otra vez en la clase pasada de hermenéutica vimos la propaganda de la cerveza. La cerveza no te busca convencer porque es la mejor cerveza, porque tiene una forma de elaboración del lúpulo, con los mejores lúpulos, porque su proceso de fermentación está controlado. No te dice eso, la propaganda de cerveza te muestra un modelo y apela a que vos reacciones a eso. ¿Para qué querés saber de qué está hecha la cerveza, de qué, cómo es su proceso de fermentación si tenés la modelo ahí? Los sofistas eran relativistas, como vimos antes, creían en la verdad relativa. En cambio, Sócrates creía en una verdad universal. Los sofistas eran como máscara de la muerte que vimos recién, creía que la verdad cambiaba según el tiempo y en cambio, Sócrates creía que las cosas siempre eran así. Los sofistas priorizaban la política, en cambio, Sócrates priorizaba la virtud. Y esto tiene que ver con el último punto, que es los sofistas te enseñaban a resolverte en la vida, en cambio Sócrates decía que lo importante es triunfar en sociedad. Perdón, los sofistas enseñaban, y Sócrates decía que lo importante es ser virtuoso. Los sofistas querían que vos seas exitoso, Sócrates quería que vos seas virtuoso. O sea, Sócrates te enseñaba moral, ética, y los sofistas te enseñaban a saber debatir, a saber discutir, a saber convencerle a otros. Entonces, ¿cuál es el método de Sócrates? Sócrates utilizaba un método que él llamó mayéutica. Mayéutica quiere decir el arte de parir la idea. Sócrates decía que él heredó la profesión de su mamá. La mamá de Sócrates era partera. Creo que ahora no hay más partera, ahora de hecho hay obstetras que se especializan, que estudian, que es una carrera. De hecho, obstetricia es una carrera ahora. Pero antes las parteras eran mujeres que le ayudaban a otras mujeres a
parir bebés. Hasta hace poco había parteras acá en este país. Hasta mitad del siglo XX, después de la mitad del siglo XX empezaban a disminuir. Ahora creo que todavía existe en el interior, eso todavía hay, pero cada vez es menos. Profe, ¿Sí? te cuento algo. Sí. Ahora siguen habiendo parteras y se puso otra vez de moda, solamente que se cambió por un nombre más chic, se le dice doulas. Pero hacen exactamente lo mismo y es más, te traen ahora una piletita en tu casa si quieres tener a tu bebé en el agua. No son personas que son parteras ni nada de eso, pero sí hacen cursos que te dan un apoyo desde que empieza tu embarazo hasta el día que nace. Vos le llamas a tu doula. Bueno, ya tu partera ya Me entero de eso. Mira, hay que estar en la onda. Entonces, la mamá de Sócrates era parte de Sócrates decía, yo tengo la profesión de mi mamá, decía Sócrates. Solo que yo en vez de ayudar a parir criaturas, yo te ayudo a parir ideas. Porque Sócrates creía que la verdad era innata, que estaba en vos y que tenía que salir así como la criatura. Y ese era su método, la mayéutica. Entonces, ¿qué hacía Sócrates para hacer salir la criatura o la idea? Primero, apelaba a la ironía, o sea, se hacía el idiota, el tema de yo solo sé que no sé nada. Se hacía el idiota y te preguntaba algo. Por ejemplo, te preguntaba, ¿qué es el valor? A un general, y esto es verídico, a un general le preguntó, ¿qué es el valor? Y el general le respondió, el valor es no retroceder nunca. Y Sócrates le dijo, pero a veces en las batallas vos tenés que retroceder para guardar posición o para engañar a tu enemigo. Entonces quiere decir que esos soldados no son valientes. Y ahí el general se dio cuenta que eso no era el valor. Entonces después Sócrates, en vez de decir eso es un idiota, pero te va a decir cómo es la cosa, Sócrates dice, bueno, vamos a buscar qué es el valor, vamos a ver qué es el valor. Vamos a buscar, vamos a seguir. Entonces así, dialogando, llegaban a una definición de valor. Lo que Sócrates buscaba era el concepto. El concepto es la definición de. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, vamos usando la mayéutica, ¿qué es una mesa? Ustedes me dicen, una mesa es una cosa cuadrada. Y yo les digo, no, porque la mesa también puede ser redonda, puede ser. Entonces, ¿qué es una mesa? Y tenemos que llegar a lo esencial, a lo que tiene que tener una mesa para ser una mesa. Superficie plana, un soporte y una altura considerable para que vos puedas poner las cosas. Porque si fuese muy baja, no sería una mesa. Y si fuese muy alta, tampoco sería una mesa. Entonces, esa es la definición, vamos a decir, de mesa. Y es el concepto. Y Sócrates lo que buscaba es eso, el concepto. Por eso Sócrates se decía que era más sabio, porque él no te decía, no, así no es, así es así, no te decía eso, no te corregía así, sino que él quería que vos llegaras a la verdad. O sea, él decía, yo sé que no sé nada, en parte porque, como para trolear a la gente, pero en parte porque era cierto, no sabía nada. Entonces apelaba a buscar la verdad contigo. Porque no te decía, no, el valor no es esto, el valor es tal cosa, sino que él decía, bueno, vamos a buscar la respuesta, vamos a dialogar, vamos a hablar. El problema con este método es que, como era tan molesto Sócrates, todo el mundo hacía preguntas, hacía al azar por la calle, y entonces se le acusó de impiedad. Se le acusó de impiedad y de corromper a la juventud. Y se le condenó a tomar cicuta, o sea, un veneno. Y por eso Sócrates termina muriendo envenenado. Ahora voy a compartir precisamente un video sobre eso, un video un poquito más largo que vimos hace poco, pero a ver, toda mi pantalla, sí. Compartir. Inglés. Cada día que dejas pasar sin hablar inglés es una oportunidad perdida. Una oportunidad para conseguir un mejor trabajo, mudarte al Odio la publicidad de YouTube. En el 399 a.C., el filósofo Sócrates fue condenado a muerte. Los cargos, no creer en los dioses y pervertir a la juventud. En sí, estos cargos no eran tan graves en la antigua Grecia.
pero a Sócrates le costaron la vida porque, bueno, era un troll. Sócrates fue uno de los fundadores de la filosofía occidental. Es uno de los pensadores más grandes de la historia y aún así es alguien de quien no sabemos gran cosa. Principalmente porque Sócrates nunca escribió nada. La verdad es que estaba en contra de ello. Pensaba que uno debía hacerse de su propio conocimiento y visión del mundo sin andar tomando lo que otros dejaban por escrito. Algo me dice que no le hubieran gustado las redes sociales. Lo que sabemos de Sócrates es por lo que otros griegos escribieron sobre él, especialmente lo que escribió Platón, uno de sus más ilustres discípulos, y otra de las divas de la filosofía antigua. Eran todos unas princesas. La fuente principal son los diálogos socráticos, un compendio de conversaciones que, según Platón, Sócrates tuvo con varias personas de la época y que nos revelan el pensamiento del filósofo y su personalidad. Es común que pensemos en Sócrates como un viejito pacífico y frágil, filosofando por los rincones y haciendo preguntas raras a la gente. Y eso último es verdad, pero Sócrates no era para nada débil. Sirvió varias veces en el ejército de Atenas, incluso participó en la guerra del Peloponeso, entre atenienses y espartanos. ¡Esto es Esparta! ¿Esa es tu tesis? Sí, supongo. Pues esta es mi antítesis. Y esta es mi síntesis. ¡Ah! Desde joven, Sócrates mostró una mente aguda y buen sentido del humor. Se dice que si un pensamiento atrapaba su mente, podía quedarse de pie en silencio desde el alba hasta el anochecer. Pero estas conductas, más que segregarlo, lo hacían popular. Sócrates era bien conocido por toda la sociedad ateniense, que lo tenía por hombre muy sabio y rockstar. Tomen en cuenta que en esa época ser filósofo era muy glamuroso, y Sócrates no era cualquiera, era el filósofo rompecorazones. Al parecer, media Atenas quería tener la consideración de Sócrates, especialmente los jóvenes, que gustaban de oírlo reflexionar, de su actitud ácida e irreverente, y que irremediablemente terminaban prendados de él. ¡Oh, Sócrates! Y a Sócrates a su vez le gustaban los mancebos, así que supongo podemos agregarlo a la lista. Aunque con sus reservas, claro, porque bueno, era griego. Sócrates levantaba tantas pasiones que incluso tenemos registro de una escenita de celos en uno de los diálogos más famosos, el banquete. En el banquete, Sócrates y sus amigos se reúnen en una fiesta y beben con moderación porque estaban muy crudos de la fiesta del día anterior. Fiesta post-cruda griega clásica, o algo así. Ahí, por petición de Fedro, uno de los asistentes, los invitados empiezan a elogiar al amor. Cada uno da su visión del dios y del sentimiento, y al final Sócrates les dice a todos que están mal. Porque eso es lo que Sócrates hacía. Pero entonces a la fiesta llega Alcibíades, un antiguo amante de Sócrates, bien borracho, y cuando ve al filósofo junto a Agatón, el anfitrión de la fiesta y según esto el más guapo de todos, entra en un arranque de celos. Entre tú y yo, Sócrates, no hay reconciliación. Eres un sátiro que encanta con sus palabras. Pero si creen que ama, están equivocados. No lo saben ustedes tampoco. Solo descubrirán que Sócrates, el objeto amado, se convierte en el amante y les trae dolor y sufrimiento. ¡Sócrates! ¡Te amo! ¿Por qué? Es como el equivalente griego a las llamadas a la novia en estado de ebriedad. ¿Y qué dijo Sócrates al respecto? Tranquilos, chicos, hay Sócrates para todos. Sí, era medio cretino. Y si tantos amaban a Sócrates, ¿por qué lo condenaron a morir? Bueno, porque si unos lo amaban, otros no lo podían ni ver, especialmente la gente poderosa de Atenas, y es que el filósofo tenía una costumbre: trolear a todos como si no hubiera un mañana. Y para ello utilizaba la herramienta más poderosa jamás creada para estos fines. ¡Mayéutica! Básicamente la mayéutica consiste en hacer un sinfín de preguntas lógicas sobre un asunto en particular, con la intención de que todas las contradicciones caigan y que la persona que es cuestionada pueda encontrar eventualmente la verdad. Suena muy noble, pero créanme, no es tan divertido para el que es cuestionado, especialmente cuando Sócrates se burla de ti en el proceso. Sabio Eutifrón, enséñale a este pobre viejo ignorante y dime, ¿qué es la santidad? Lo santo es lo que aman los dioses. Suena bien, pero entonces, ¿todos los dioses aman lo mismo? Si lo que un dios odia no puede ser santo, ¿qué pasa si otro dios lo ama? ¿Y la cosa que se ama porque es santa o es santa porque la amamos? En ese caso, ¿no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí mismo? Porque si eso dices, Eutifrón, eres un reverendo idiota. Así que inténtalo otra vez. Luego, es que ya me tengo que ir. Sí, eso.
Y así era con todos todo el tiempo. En serio, revisen los diálogos. Ese chiste fue bibliográficamente correcto. Los detractores de Sócrates, bastante molestos, lo acusaron y llevaron a juicio. La cosa no hubiera pasado a mayor si Sócrates hubiera dicho que lo sentía, aunque fuera un poquito. Pero oh no, la defensa del filósofo es legendaria, y fue algo más o menos así. Queridos atenienses del jurado, las acusaciones que me hacen son falsas, hechas por un estúpido, y ustedes son igualmente estúpidos por creerlas. Yo fui nombrado por el oráculo como el hombre más sabio, y no lo creo. Por eso busqué gente sabia, pero al cuestionarlo noté que todos eran unos idiotas. Así que no pueden culparme por eso. Además, sepan que si me van a condenar a muerte, el mayor daño se lo están haciendo a ustedes, porque se van a quedar sin mí para que les demuestre que son unos idiotas. ¿Cómo declaran a Sócrates? Culpable y condenado a muerte. Esto no salió como esperaba. Sócrates fue condenado. Sus amigos trataron de ayudarlo a escapar, pero él se negó. Decía que no había por qué temer a la muerte. Incluso defendía que podía ser una grata experiencia. Además, quería probar un punto, que las leyes debían ser obedecidas y respetadas incluso cuando estaban mal. Podríamos decir que aceptar la sentencia fue su máximo troleo. Sócrates bebió cicuta y murió con unos 70 años aproximadamente. Su legado de hombre sabio e ídolo juvenil perdura hasta nuestros días. Sócrates, el máximo filósofo de la antigüedad occidental y un troll de primera clase. En serio, usen la mayéutica para trolear en internet, les aseguro que funciona. Pero úsenla con prudencia, nenes. ¡Oh, Sócrates! ¿Qué les pareció el video? Muy informativo. No, como vieron en el video, o sea, el juicio de Sócrates no iba a pasar a mayor si no fuera porque Sócrates fue bastante troll en su defensa, así, o sea, y básicamente fue algo así como lo que vieron ustedes, aunque ese video está algo exagerado, pero sí, fue así. Básicamente Sócrates le dijo a todos, bueno, ¿sabes que todos ustedes no saben lo que están haciendo? Entonces la gente dijo, morite. Y de hecho Sócrates troleó hasta el último, porque le dijo a su, cuando antes de morir le dijo a sus presentes, a los presentes, hablando de la inmortalidad de Meso, le dijo, acuérdense de pagar el gallo a Esculapio. ¿Por qué? Porque al dios Esculapio se le daba un gallo como sacrificio por la salud. Entonces, como él tomó veneno, dijo, era como decir gracias dioses por los favores recibidos, paguen el gallo, así, ¿entendés? O sea, hasta el último él fue troll. Y su muerte marcó hondo y mucho, sobre todo a gente como Platón. Ahora, Sócrates podía, cuando se le ofreció escapar, sus amigos le sobornaban al guardia para que el guardia se haga el ñembota y él escape, pero él dijo, si yo hago eso, voy a ser un sofista más porque voy a estar demostrando que las leyes son relativas y que yo hablo de la justicia, pero cuando a mí me toca ser juzgado, yo me escapo. Entonces no creo en la justicia, entonces yo no soy un sofista cualquiera y por eso voy a morir con mis ideas. Y en el juicio se le dio la alternativa del exilio o la muerte, y él eligió la muerte porque el exilio era una muerte civil, o sea, no es ahora como el exilio que vos te vas nomás a disfrutar de otro país. El exilio, una persona exiliada era un paria. El exilio era una muerte social. En Grecia y en Roma era así. Y acá, por cierto, tienen el cuadro de la muerte de Sócrates que está en la portada de nuestra presentación. Hablemos un poco de la ética socrática. Sócrates decía que lo que decía Sócrates es que no hay gente mala, sino que hay gente burra, o sea, gente ignorante. Como ya ven, Sócrates siempre es diplomático, Sócrates trataba a todo el mundo como que no sabe nada. Entonces Sócrates decía, la gente no hace el mal por mala, la gente hace el mal porque es burra. No hay malos, solo burros. Y les voy a dar un ejemplo clásico. El político que roba. Ustedes pónganle el color, el partido, lo que quieran. Un político que roba. El político se cree el vivo porque está sacando plata de la gente, de nuestros impuestos, de los contribuyentes, y dice, ah, sí. Y lo que no sabe el político es que en el fondo
se está cagando a sí mismo, está haciéndose un mal a sí mismo. ¿Por qué? Porque esa plata va en la salud, esa plata va en la educación, esa plata va en... Y al final, puedo decir, pero ¿para qué le importa, profe, si él se va a pagar los mejores colegios, tiene los mejores vehículos? Sí, pero el político tiene empresas y esa empresa depende del transporte y ese transporte no es eficiente, sus empleados llegan tarde, entonces eso se traduce en pérdida para él. Por más cheto que sea, su hijo tiene que ir a un colegio y su colegio tiene que tener profesores y la educación deficiente hace profesores deficientes. Un profesor mal pagado no te va a enseñar como un profesor bien pagado. Entonces, y por más que lo paguen los colegios privados, algunos pagan bien, no sé, el GED, sé que eso pagan bien, pero la educación sigue siendo deficiente. Esos profesores se reciben todo en la UNA, en donde sea se reciben. Y la situación de la UNA es la misma que todo el país, o de la UCA es la misma que todo el país. Entonces no podés, la calidad del profesor va merma. Pero donde mejor se ve este tema que les digo es en la salud. Con la pandemia se vio la precariedad del sistema de salud. Y cuando colapsó el tema de las camas y eso, vos por más plata que tenías, no podías tener un lugar donde caerte muerto. Por más plata, por más que vos tengas. Entonces, ahí el político, si fuese inteligente, tuvo que reflexionar y decir, por acá estoy haciendo algo mal. Me estoy cagando a mí mismo. Entonces, por eso, él cree que se cree vivo, pero en realidad es ignorante. Él hace el mal porque no piensa en las consecuencias de lo que hace, porque es burro. Eso decía Sócrates. La gente mala no hace el mal por maldad, hace el mal por ignorancia. Lo mismo si vos decís, eh, voy a comprar un celular del mercado robado, un celular robado al mercado que me va a salir mucho más barato. Y yo me compré eso, pero al comprar celular yo estoy perpetuando el sistema porque la gente roba celulares porque hay gente que compra celulares. Si nadie comprase celulares, la gente no robaría, los asaltantes no te robarían celular. Entonces voy a robar, lo que está haciendo es perpetuar ese sistema. Entonces esa es la ética socrática, es esa. No hay gente mala, solo gente burra. Ahora, autores como San Agustín critican esta ética. Porque San Agustín dice que Sócrates, básicamente dice que Sócrates era muy ingenuo. Porque San Agustín con conocimiento, dice que muchas veces nosotros sabemos que está mal, pero igual hacemos las cosas. Vos sabés que está mal lo que haces, pero igual haces. Porque es naturaleza humana. San Agustín decía, veo el bien, pero sin embargo hago el mal. Vos sabés que si tomás como cosaco, a la mañana siguiente vas a amanecer mal, vas a tener dolor de cabeza, vas a tener resaca. Y después amanecer así y decir, nunca más voy a hacer esto. Y después el siguiente fin de semana estás volviendo a hacer lo mismo otra vez. Ves que está mal, pero igual lo haces. San Agustín decía eso. Yo muchas veces veo el bien, pero sin embargo algo de mal. Muchas veces para afectarle a otro, para tener una satisfacción momentánea, vos haces el mal. Y sabés que está mal. Por eso San Agustín no estaba a favor de la ética socrática. Yo creo que en parte es una tiene razón Sí. porque mucho, no sé, mucha gente culta y intelectuales no han estado de acuerdo con cosas muy oscuras. Digo, como, no sé, como el racismo por ahí, muchos intelectuales como Montesquieu, creo que por así. No, y muchas veces, o sea, yo creo que muchas veces también Sócrates tiene razón, porque muchas veces la gente hace las cosas el mal, porque es ignorante, porque no sabe, no dimensiona las consecuencias de lo que hace. Muchas veces va a ser, nomás total, si todo el mundo hace decir. Ah, voy a tirar nomás mi basura acá, total, todo el mundo hace. Eso pasa mucho aquí. Pero otras veces vos sabés que están mal las cosas, y en eso tenía razón San Agustín, muchas veces vos sabés que está mal lo que haces, y lo haces igual. El ejemplo de la resaca es el ejemplo perfecto. Y a la larga nosotros no nos podemos engañar.
tarde o temprano sabemos que cuando hacemos cosas malas, tarde o temprano sabemos, pero muchas veces no dimensionamos el mal que... No sé, por ejemplo, si vos le preguntabas a un político y el político te responde sincero, te va a decir, sí, yo saco plata, pero todo el mundo hace lo mismo. Y con esa mentalidad, colapsa el sistema de salud, colapsa el sistema educativo, colapsa todo. ¿Alguien Como más no que...? es el único culpable, profe, entonces no se siente tan mal Sí, porque sabe que hay otros que hacen lo mismo. se diluye la culpa. Entonces, si le dicen a él, si le encuentran a él haciendo eso, dice, ay, pero fulano también, mira nomás. Entonces, como, no sé cómo explicar. Pero como hay más personas haciendo lo mismo, él no se siente tan mal tampoco, algo así. A No sé muy bien cómo veces, explicar. a veces son más, más hijos, más malos son a veces porque no me acuerdo si fue Blanca Bailar, no quiero culparle tampoco porque no me acuerdo quién fue, no sé si fue Blanca Bailar, Lidia Manillo o quién, pero fue una de estas senadoras que dijo que se planteó disminuir la cuota de ellos, el sueldo de ellos, y lo que dijo es, ¿por qué no disminuir? A nosotros la gente nos pide plata y nosotros le damos, porque la gente nos pide. Yo por día decía, ya tengo gente que viene a pedirme plata. O sea, básicamente reconoció que ellos dan favores con la plata que es nuestra, ¿verdad? Pero también, o sea, que es una... eh, pero también, también lo que dice es cierto, porque la gente, lo primero que vos haces cuando tenés un amigo que sube un cargo, nosotros no quejamos de la corrupción, pero lo primero que hace cuando un amigo sube un carguito es pedirle un puestito. Porque nosotros somos así, paraguayos así, a tu amigo. Pero eso no quiere decir, no quita que esté mal. Y ya sabe que está mal. Sabe que... Entonces dicen, no, lo que pasa es que a mí me piden plata. Yo tengo que tener plata porque la gente me pide plata. Profe, pero es su cultura y hay que respetar. Ahí caemos en el relativismo cultural. Sí, 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 creo que bueno, hay una película sobre eso de mexicano de Lucio Estrada, no sé. En México, lo que es verídico es que en México hubo un caso de un tipo que ganó puesto de alcalde porque prometió, él dijo, yo voy a ser sincero con ustedes, gente, yo voy a robar. Reconozco que voy a robar, pero voy a robar poco. Yo sé que ganó así. La gente le votó. Porque tanta la corrupción era que para la gente era buena propuesta. Alguien que, primero porque admitió ser sincero y dijo, yo voy a robar. Pero después dijo, ya, pero voy a robar poco. Para mí tenía que quitar, no tenía ni derecho a ser candidato ese tipo, pero el tipo ganó. Como alcalde de un pueblito. La ley de Herodes lo escribe muy bien. ¿Cuál es la ley de Herodes, compañero? Es una película de mexicana. Ah, Sí, y otra vez la interpreta perfecta como... voy a investigar. Bueno, ahora tenemos el tema de la libertad. ¿Qué es ser libre para Sócrates? Para Sócrates, el hombre libre es aquel que no se deja autodominar por sus impulsos. Para Sócrates, más importante que un buen gobierno, porque el buen gobierno empieza por el gobierno de uno mismo. Entonces, por más que vos tengas un gobierno con buenas leyes, que te dé una ciudad, que te viva en un estado que te dé todas las libertades, nunca vas a ser libre si vos no dominás tus propios impulsos. Eso no distingue a los hombres de los animales, o de los bárbaros para los griegos, ¿verdad? También. Que la gente sea su impulso, en cambio la gente racional
no cede a sus impulsos. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre tiene el libre dominio de sus instintos y pasiones. Lo que decía Sócrates es que no es que está mal tener pasiones, sino que está bien tener pasiones, pero no tener, vos tenés que dominar tus pasiones, no tus pasiones a vos. Porque si no, vos estás siendo otra vez un esclavo de vos mismo. Entonces vos tenés que ser tu propio amo y no ser tu propio, no ser esclavo de vos mismo otra vez. Vos tenés que tomar las riendas y decir, yo me controlo, no, nada, ni otro, ni yo mismo me voy a someter. De esta manera se desarrolla lo que Sócrates llamaba la autarquía, el autogobierno. Y para eso nosotros tenemos que desprendernos de las cosas, necesitando lo menos posible. ¿Por qué necesitamos tener lo menos posible? Porque cuando más tenés, más dependencia tenés de las cosas. Y cuando dependés de más cosas materiales, tenés más cosas que te gobiernan. Esto en parte es cierto. Por ejemplo, nosotros necesitamos más cosas ahora que la gente de antes. Nosotros ahora dependemos de las redes sociales. Y conste que la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, nacieron antes del que se masifique este tema de las redes sociales. Creo que todos ustedes sí que nacieron antes de que se masifiquen las redes sociales. Imagínense usted cómo vivía la gente. Nosotros ahora, por ejemplo, vivimos dependiendo de esto. Es más, en mi caso, por ejemplo, y yo reconozco, aunque yo quiera estar un día sin esto, no voy a poder. Porque te llama la gente de la facultad, te escriben tus alumnos, te escribe. Entonces, vos tenés que estar con esto, te escriben los otros profesores. Tenés que estar pendiente de esto. Entonces, mientras más cosas tenés, más vivís esclavizado. Entonces, vos tenés que vivir solamente con lo suficiente, decía Aristóteles. Ahora vos tenés que tener tele, tenés que tener Netflix, tenés que tener computadora, tenés que tener. Entonces, cada vez la sociedad hace que dependamos más de cosas que no necesitamos. Aunque eso es discutible. Porque esto, por ejemplo, ahora ya es una necesidad. O un auto. Sobre todo con nuestro pésimo sistema de transporte, un auto ya no es más un lujo, ya es una necesidad. Pero Sócrates decía que vos tenés que vivir con lo menos posible. Esto va a influenciar después en otras escuelas, sobre todo en las escuelas morales, que vamos a ver después, pero ya les doy un adelantito. Va a influenciar mucho en las escuelas, como por ejemplo los cínicos y los estoicos. Sócrates decía que a la gente sabia le basta con la razón para llevar una buena vida. La gente ignorante necesita cosas. Necesita, no sé, ropa nueva, cosas para demostrar un estatus y sentirse mejor. En vez de tomar un café normal, necesita irse a Starbucks para tener el café ahí, que mostrar su estatus ahí. En cambio, el sabio solamente necesita su razón. No necesita irse a comer en un lugar, sino que necesita cualquier comida. Le va bien. Entonces, el sabio es una persona que no depende tanto de las cosas, sino que depende de la razón. Y esto se basa en principio de autarquía, porque las cosas dependen de los otros. Vos para tener cosas tenés que trabajar, tenés que, en cambio, la razón depende de vos mismo, tenés que cultivarla vos mismo. Y como les dije, las cosas, como vimos en el punto anterior, las cosas te esclavizan. En cambio, la razón te libera, en teoría, ¿verdad? Entonces, la vida ideal es la vida racional. Porque cuando vos sos feliz, cuando vos vivís racionalmente, sos feliz y sabes vivir bien. Si no, siempre vas a estar queriendo esto o lo otro, o tal cosa, o esto.
y nunca te vas a saciar. Siempre vas a querer, dame este, dame este, dame este, dame este. Tengo este celular. Ahora salió el nuevo, quiero el nuevo. Ahora salió otro, quiero el otro. Y por último, Sócrates decía que en eso consiste la virtud. Y si uno es virtuoso, es feliz sin importar las circunstancias. O sea, la persona virtuosa es feliz sin importar que las cosas le vayan bien o le vayan mal, porque es autosuficiente. Yo sé que esto en la práctica es más difícil de lo que parece. Pero el sabio va a tomar el lado bueno de todas las situaciones. Por más negro que se vea el panorama, el sabio va a decir, perfecto, no me quejo, en vez de quejarme voy a ver qué hago. Por ejemplo, en la pandemia, las personas que dependían de salir todos los días o para ser felices, tuvieron muchos problemas porque ya no podían más ir a la discoteca, no podían más salir a farrear con sus amigos, no podían más viajar a lugares para sacarse fotitos y en las redes. En cambio, la gente que razona, la gente racional, vamos a decir, aunque esta división es bastante, porque la pandemia no afecta a todos, ¿verdad? Pero estamos como Sócrates, estamos pensando en Sócrates. La gente racional lo que hizo es, bueno, estamos mal, pero ahora hay que ver qué hacemos con esto. Y bueno, puedo aprovechar para terminar lo que está inconcluso, esa tesis que tengo que hacer pendiente, esos quehaceres que me faltan, arreglar mi casa, cultivar mi jardín, pasar más tiempo con mis seres queridos. Entonces, la persona racional es sabia, siempre le quiere una ventaja a la situación. En cambio, la persona que depende de las cosas siempre va a estar, ahora no puedo comprar esto, no puedo salir de acá, no puedo. Y eso les pongo el ejemplo de la pandemia. Cuenta que estoy siendo muy tajante porque la pandemia nos afectó a todos, independientemente de que vos seas muy sabio, muy autárquico y todo lo que quieras. Vos necesitas contra tu mano, necesitas salir, necesitas... pero la diferencia es que las personas sabias vieron cómo quitarle ventaja a esa adversidad. En cambio, las personas no sabias no pudieron ver eso. Bueno, chicos, con esto terminamos Sofista y Sócrates. No sé si alguien tiene algo que decir, algo que aclarar, alguna reflexión. ¿Cómo se llamaba el libro sobre el soldado inglés que estaba en África? El asedio a la modernidad de Juan José Sebrelli. Gracias. Eso nomás, gracias. Está en PDF. Vas a encontrar si buscas. Gracias. Profe, Sí. lo de Fernando Savater, por ejemplo, es muy parecido a lo de Sócrates. Este tema de que el que sabe realmente lo que es bueno para uno mismo al final termina haciendo el bien. Sí. Sabater tiene mucha la influencia de los griegos antiguos. Y bueno, si no hay más que decir, podemos dar por terminada esta clase de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Vayan leyendo las cosas del jueves. Este jueves que tenemos clase, acuérdense de aprovechar y leer los materiales. Porque la siguiente clase del lunes de hermenéutica vamos a terminar continuando con el tema de los mitos, esa cosa que estuvimos viendo la otra vez. Profe. Estamos, chicos. Nos vemos. Chao, profe.